agua siempre es la misma. Puede congelarse o evaporarse, puede derretirse o puede condensarse, pero siempre permanece como agua, siempre permanece igual. Ese no es el problema. Incluso cuando la consumimos los seres humanos o la utilizamos para la agricultura, el agua siempre regresa a la naturaleza. El problema es que el agua la ensuciamos y la contaminamos y entonces ya no sirve para aplacar la sed de los seres humanos. Por eso, el agua es uno de los grandes retos que está enfrentando la humanidad. El agua es un compuesto muy común en nuestro planeta. Este se llama tierra, es cierto, pero el 71% de su superficie está cubierto de agua. Casi el 97% de este líquido es salado, sin embargo, y por lo tanto no puede ser usado, ni para el consumo humano ni para el riego agrícola. Solo el 2,5% del agua del planeta es potable y de esa cantidad casi 99% está congelada en los polos o en las montañas o se encuentra en acuíferos subterráneos. La mayor parte de la humanidad depende así para su consumo o para la agricultura de solo un 1% de toda el agua dulce del planeta. Como vemos, el hecho de que el agua sea uno de los compuestos más comunes no significa que podamos despreocuparnos del aprovisionamiento indispensable para los seres humanos. La escasez y la contaminación del agua son probablemente el problema ecológico más grave que tenemos, inclusive yo lo pondría por encima del calentamiento global. Vamos a tener mecanismos, digamos, para adaptarnos al calentamiento global. Sin embargo, la escasez de agua es un problema a nivel global de difícil solución si no cambiamos hábitos y costumbres cada uno de nosotros. Acabo de ver un informe de la República Popular China, por ejemplo, en donde se habla de que 400 ciudades en la República Popular China tienen escasez de agua, 110 de las cuales tienen escasez severa de agua. Esto, desde luego, parece que está lejos de nosotros, sin embargo, es un solo planeta, una sola agua, y por lo tanto es un indicador de los graves problemas que estamos enfrentando. Desde mi punto de vista, para México, el problema del agua es el problema ecológico principal. Estoy en la Casa del Agua, en la colonia Roma de la Ciudad de México, un lugar donde el agua se ha convertido en una verdadera cultura. Y es bueno que lo sea. Después de todo, nosotros podemos vivir sin alimentos 2 o 3 semanas, pero sin agua apenas alcanzamos unos 3, 4 o a lo mucho 5 días. Realmente nuestro cuerpo está hecho de agua. Somos un 55 a un 78% de agua. No solamente el agua es indispensable para nosotros, sino que nosotros realmente somos agua. Por eso es una muy buena costumbre el consumir entre 1 y 2 litros diarios de agua. Eso nos permite mantener nuestra salud. Claro que buena parte del agua que nosotros estamos obteniendo, que necesitamos, la podemos obtener de los alimentos. Tampoco debemos exagerar el consumo de agua, esto nos puede hacer daño. Sin embargo, el mantener este consumo de 1 o 2 litros diarios puede ser indispensable para seguir siendo sanos. El agua no es un producto que solo consumimos al beber. La mayor parte de la que usamos los mexicanos, un 77%, la empleamos en la agricultura y la ganadería. El 14% se usa para el abastecimiento público. 5% pasa por las termoeléctricas y 4% se emplea en la industria. Pero incluso del agua que se usa para el abastecimiento público, la mayor parte se emplea para bañarse o para lavar platos, pisos y coches, o la hacemos pasar por los inodoros. Solo una cantidad muy pequeña la usamos para beber e hidratarnos. Una enorme cantidad de agua se desperdicia en fugas, tanto en los sistemas de distribución como en los hogares. Lo que estamos haciendo mal es un uso irracional de un recurso finito. Estamos sobreexplotando nuestros acuíferos en una forma verdaderamente impresionante. Les voy a dar un dato. Cuando yo nací, a mí me tocaron 17,000 metros cúbicos por año, junto con todos los mexicanos que nacieron igual que yo en 1950. Mi hija mayor, nació en 1981, que tiene 33 años, ya le tocaron 4,000 metros cúbicos por año. A mí 17,000, a mi hija 4,000. Y a su hija, que es mi nieta, le están tocando 2,000 metros cúbicos por año. Eso es lo que está pasando con el agua. Estamos manejando mal el agua, la estamos desperdiciando, dejamos que se fugue y tenemos prácticas atávicas que no toman en cuenta lo que debe ser un uso racional del líquido.
Lamentablemente, algunas de las políticas que están siendo impulsadas por nuestros políticos, en lugar de ayudar, nos están perjudicando más. Por ejemplo, en el 2012 se estableció en el artículo 4 de la Constitución un derecho humano al agua. Esto no significa que vayamos a tener más agua o que podamos tener agua más limpia, ni significa que vamos a tener los recursos para construir la infraestructura con la que podamos distribuirla mejor o limpiarla mejor. Lo que quiere decir es que quienes no paguen el agua ya no se les podrá cortar este líquido, y también quiere decir que en muchos lugares habrá que dar el agua subsidiada. El resultado será un mayor desperdicio de agua en nuestro país. Respecto al tema que mucha gente ha tocado de que si el agua debe ser un derecho humano y debe ser gratuita, toda la experiencia a nivel global nos dice que no. Esto es una entelequia, ¿verdad?, romántica bonita, así como que todo ser humano tiene el derecho a la vida. Entonces, ¿la vida es un derecho humano? Pues por supuesto que sí. Todo mundo tiene derecho al agua. Lo que pasa es que tenemos que pagarla en lo que vale. Agua es agua. Pero el agua que nos viene por la tubería le tenemos desconfianza y por eso compramos agua a unos precios verdaderamente impresionantes. El agua no debe ser gratuita, debe de pagarse en lo que vale, y para aquellos que están en la precariedad, que tienen una situación económica difícil, debe de haber mecanismos para ellos de apoyarlos para la adquisición de agua de buena calidad. Pero hoy en día, con el subsidio generalizado, se está subsidiando a los grandes usuarios, grandes desperdiciadores de agua. Les voy a dar un ejemplo. Llevar un metro cúbico, 1000 litros, un metro cúbico de agua a la azotea de las casas de uno, cuesta alrededor de 13 pesos el metro cúbico. Y lo estamos cobrando en 4.50. Ese diferencial es la falta de dinero para reparar fugas y por lo tanto perdemos tanta agua. La Ciudad de México, por ejemplo, tiene uno de los precios promedio más bajos del país y del mundo. El resultado es que el consumo de agua en el Distrito Federal, que es de más de 300 litros diarios por persona, es muy superior a los 190 litros que se consumen en Tijuana, donde el precio es 3 veces mayor. En Barcelona, que cobra más de 10 veces el precio de la Ciudad de México, el consumo es de apenas 114 litros por persona, apenas una tercera parte de lo que se consume en la Ciudad de México. Una de las razones por las que la Ciudad de México con frecuencia se queda sin agua y tiene que recibirla en pipas pagando precios de extorsión es por un sistema populista de precios que no permite moderar el consumo ni hacer las inversiones que permitirían reducir las fugas o llevar agua a todos los que la necesitan. Estas políticas, que pretenden ser progresistas, resultan más bien en un ecocidio que llevará a un desastre ecológico y acaban afectando más a los más pobres, que son los que tienen que pagar el agua en pipas. A partir de ahora lo que debemos hacer es pagar el agua en lo que vale, no esperar que alguien nos la regale, porque eso no funciona, y estar muy conscientes de dónde yace la problemática del agua. El 84% del agua que se consume en la República Mexicana lo consume la agricultura. Una agricultura deficitaria, estamos importando la mayor parte del maíz que consumimos en el país, la mayor parte del frijol que consumimos en el país, y entonces estamos metiendo un recurso valioso, el agua, en una actividad deficitaria, que es la agricultura. Tenemos que modernizar. Lo que debemos de hacer a partir de hoy es modernizar la agricultura, el que no se le regale la electricidad de los pozos de extracción a los agricultores porque la desperdician. Tienen las bombas en mal estado, los pozos son un desastre, etc. Y se le está dando de subsidio a la electricidad en los pozos de agua 75,000 millones de pesos. Ese dinero puede muy bien canalizarse a la modernización del campo mexicano. Tenemos que ser también muy conscientes de que tenemos que usar el agua en una forma mucho más discreta. Uno se puede bañar perfectamente bien en 4 minutos. No tiene que estar abajo de la regadera cantando una ópera. No tenemos por qué estar lavando los trastes uno por uno con la llave abierta. Se pueden poner bandejas con agua jabonosa y agua limpia para hacerlo. Se puede poner una cubeta abajo de la regadera para que el agua que cae en lo que sale el agua caliente la juntemos para el sanitario, para trapear, para regar las plantas. Son las cosas que debemos de hacer a partir de ahora. Agua hay suficiente para todos en México y el mundo. Lo que tenemos que hacer es aprender a cuidarla.
Esto no lo vamos a lograr con campañas de propaganda del gobierno que nos diga no utilices el agua o el agua se agota o aguas con el agua. La única forma realmente de conseguirlo es a través de una política realista de precios que modere el consumo por una parte, pero que le dé a las autoridades también dinero suficiente para llevar a cabo trabajos de infraestructura que permitan llevar el agua a todos, más saneada, pero también que llegue hasta quienes menos dinero tienen. Si se mantiene una política de subsidios al agua como la que estamos teniendo en estos momentos, lo único que vamos a lograr es generar una gran escasez que va a afectar mucho más a quienes menos tienen. Muchos nos dicen que las guerras del futuro serán generadas no por el petróleo, sino por el agua. Pero los conflictos por el líquido ya están teniendo lugar. Uno lo hemos visto en nuestro país entre los agricultores del sur de Sonora, particularmente los de la tribu Yaqui, y la ciudad de Hermosillo, que recibe agua del sur del estado a través del acueducto Independencia. Los grupos que se oponen al acueducto bloquearon durante meses de manera intermitente la carretera que va de Ciudad Obregón a Guaymas y de ahí a Hermosillo y a Nogales. Si no realmente cambiamos nuestra relación con el agua, dentro de 50 años va a ser un bien escaso. Ya lo está empezando a hacer, el caso es que lo compramos, ¿verdad? Ya embotellado, ya empieza a ser un bien escaso. Dentro de 50 años, si no cambiamos nuestra relación con el agua, el ser humano no tendrá oportunidad de sobrevivir. México es un país relativamente seco, la verdad es que tenemos suficiente agua como para que nos dure varias generaciones, siempre y cuando seamos inteligentes. El problema es que tenemos una clase política que o no sabe cómo hacerlo o simple y sencillamente está empeñada en agotar el agua de nuestro país. Mientras sigamos teniendo un derecho humano al agua, y mientras tengamos también precios artificialmente bajos en el agua, lo único que vamos a generar es una mayor escasez. Y al final terminarán pagando los más pobres por una escasez de agua que nos va a afectar a todos. Soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.